Vectores. Es un segmento de una línea recta. Si tenemos una línea recta, un pedacito de esa línea recta sería un vector, dotado de un sentido, es decir, orientado dentro de un plano cartesiano, bidimensional o tridimensional. A continuación, a través de este mapa conceptual, les ejemplificaré algunos elementos o algunas partes en el cual está compuesto este tema. El vector lo representamos con una flecha y cada vector va a tener un nombre. A este vector lo llamamos A, vector A. Quiere decir que a la letra hay que colocarle una flechita arriba para identificarlo. Este es el vector A, que tiene una dirección hacia arriba, y el vector C, en este caso, una dirección hacia la derecha. Entre los elementos de un vector tenemos el módulo, la dirección y el sentido. El módulo es la longitud del vector, es decir, el tamaño que va a tener el vector cuando lo representemos en un sistema cartesiano. La dirección, que está referida al ángulo de inclinación con respecto al eje horizontal. Eje horizontal, eje vertical, es el ángulo que forma el vector con respecto a este eje horizontal. Si está inclinado 30 grados, 40 grados. Y por último, el sentido, que me lo da la punta de la flecha. Esa punta de la flecha me indica hacia dónde va a estar dirigido el vector, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Ese es el sentido. En un vector tenemos está compuesto por una flechita, y esa la vamos a llamar extremos, y de donde parte el vector sería el origen. ¿Para qué sirven los vectores? Los vectores nos permiten representar magnitudes vectoriales. Una magnitud es todo lo que se puede medir. Las magnitudes la podemos clasificar en las magnitudes escalares o las magnitudes vectoriales. Es muy importante saberlas diferenciar. En la magnitud escalar está definida con su número seguido de la unidad. Es decir, si yo mido un lápiz, yo digo que eso mide 37 centímetros. Eso es una magnitud escalar. Cuando hace demasiada calor, yo puedo decir que en Carúpano la temperatura está a 37 grados centígrados. Es una magnitud escalar. Y tenemos las magnitudes vectoriales que se definen mediante su módulo, mediante su dirección y sentido. Aquí entraría lo que corresponde al desplazamiento, la velocidad y otros elementos que lo vamos a ir definiendo. ¿Cómo se calcula un vector? Primeramente, para calcular un vector, el vector va a tener una componente en X y una componente en Y. Yo podría decir que este vector, mi vector M, va a tener una componente en X que va a ser 4 y en Y que va a ser 2. Yo grafico estos dos punticos e inmediatamente encuentro mi vector. Pero hay situaciones, hay momentos donde no me van a dar el vector. Cuando no me den, cuando no esté indicado con la flecha, yo inmediatamente digo que no es un vector, sino que es un punto. Un punto cualquiera. Un punto en el cual yo lo grafico en el plano cartesiano. Me da un punto M, me da un punto N, que sería, podemos llamarlo 0, va a tener componentes en X0, en Y5, y yo, al unir estos dos puntos, ya en la gráfica, encuentro un vector, que en este caso, este vector se va a llamar el vector MN. Va a surgir un vector. El vector MN. Entonces, primeramente, yo debo calcular las componentes del vector. Al yo calcular las componentes del vector, me va a dar como resultado un vector, que lo voy a llamar como lo indiquen los puntos. Seguido, a través de esta fórmula. Seguido, voy a buscar el módulo o la longitud, que vendría siendo el tamaño del vector. Y lo hallo o lo busco a través de esta fórmula. Recordemos que si me dan dos puntos, yo debo utilizar estas fórmulas. Pero si me dan solamente un punto, es decir, un vector, lo voy a colocar por aquí, el vector P,
que va a tener menos 5 en X, 2 en Y. Si me lo dan de esta forma, entonces esto sería X y Y. Entonces, esta fórmula se modificaría. Aquí sería X, vendría siendo Y. X solamente X al cuadrado, más Y al cuadrado si me lo dan de esta forma. ¿Estamos claros? Y por último, para buscar la dirección del vector según el eje horizontal, yo debo dividir la componente de X del vector entre la componente Y busco por la razón trigonométrica la tangente. Y por último, vamos a ver las operaciones. Aquí vamos a utilizar dos métodos. Vendría siendo el método geométrico, que está compuesto por el método del polígono y el método del paralelogramo. ¿En qué consisten estos dos métodos? Al yo graficar dos vectores, me mandan a sumar dos vectores ya en mi sistema cartesiano, yo para utilizar el método del polígono voy a unir el extremo del segundo vector al extremo del primer vector. ¿Estamos claros? Y al yo unir esta línea encontraría mi vector suma. En los ejercicios lo vamos a ver con facilidad. Y por último tenemos el método del paralelogramo, que en estos dos casos vamos a unir origen con origen de los dos vectores. Y luego de cada uno de estos vectores vamos a trazar unas paralelas al vector y vamos a encontrar el vector suma. En la teoría está para profundizar. Y por último, tenemos para realizar las operaciones de suma, resta y multiplicación, utilizaremos entonces el método analítico, que en la guía y en los ejercicios que a continuación les voy a mostrar, se explica con facilidad cada uno de estos métodos.